Hola, mi nombre es Gabriela y el día de hoy vamos a hacer un video explicando mis cálculos en base a las medidas que tomé del Salón Mar Caribe Sur 403. Vamos a sacar volumen, perímetro y área base, y aparte vamos a sacar el área libre del salón. Entonces vamos a empezar. Bueno, aquí tenemos las medidas del Salón Mar Caribe 403, las medidas del salón en general, las medidas de la silla de pupitre, las medidas de la silla del profesor y las medidas del escritorio del profesor. Bueno, vamos a empezar sacando el área de el salón. Como sabemos, para sacar el área es calcular multiplicando el ancho por el largo del salón o de cada objeto. Entonces tenemos largo por ancho. Si reemplazamos, sería 6 metros por el ancho, que son 8.49 metros. Esto nos da un igual de, vamos a poner aquí área, esto nos da un igual de, usando la calculadora, 6 metros por 8.49, un igual de 50.94. Ok, igual a 50.94 metros. Estos metros van en cuadrados. Ok, ya ahora tenemos el área base del salón. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar el área de las paredes. Como son 4 paredes, lo que vamos a hacer es sacar de 2 en 2, como así, de largo y de ancho. Principalmente vamos a empezar por 6, o sea, vamos a poner aquí 2 paredes de largo. Sería 6 por la altura, que será 2.70 metros. Esto nos da igual de 6 por 2.70, 16.2 metros cuadrados. Esto que está aquí se va a multiplicar por 2 porque son 2 paredes. Entonces sería por 2 igual a 32.4 metros cuadrados. Bueno, ahora las otras 2 paredes de ancho, serían el 8.49 por el 2.70. 70 por 8.49. Eso nos daría un igual de 2.70 por 8.49 igual a 22.923. Vamos a escribirlo. 22.923 metros cuadrados. Esto nuevamente multiplicado por 2 nos da un igual de 22.923 por 2, un igual de 45. Aquí está, 45.846 metros cuadrados. Ahora ya tenemos el área de las 4 paredes. Bueno, ya ahora que tenemos estos cálculos, vamos a pasar a el volumen. Aquí vamos a hacerle una división a esto. Volumen, como sabemos, el volumen es igual a la multiplicación de la altura por el ancho por el largo. Entonces vamos allá. 2.70 metros por
los 8.49 metros por los 6 metros. Entonces da un igual de, vamos aquí, 2.70 por 8.49 por 6. 137.538. 137, vamos a escribirlo, 0.538 metros. Esto obviamente va en cúbicos. Aquí, con el 3. Aquí está. Aquí los cálculos que hice. Ahora, por último, el perímetro. El perímetro, como sabemos, es la suma de los lados. Entonces vamos a calcular perímetro igual a 6 metros por 8.49 metros. Esta es la forma que yo voy a utilizar. Hay muchas formas para calcular el perímetro, pero esta pues es la más fácil para mí. Es la suma de los lados. Entonces aquí va 6 más, no por más 8.49 más 6 metros otra vez más 8.49 metros otra vez. Ahora vamos a hacer el cálculo. 6 por 6 por 8.49. Después de multiplicar las 48 sillas por el volumen de una silla, nos dio, aquí está, 8.312.832. Entonces ese sería el volumen del pupitre. Luego pasamos a sacar el volumen de la silla del profesor, que obviamente sería multiplicando altura por ancho por largo, reemplazándola con las medidas que ya tenemos. Vamos a escribirlas por aquí, un momentico. Ok, las medidas de la silla del profesor, vamos a ponerla aquí, 100.20 metros por 0.60 metros por los 0.74 metros. Ok, aquí para continuar lo que hice fue poner el largo por el ancho, como lo estaba haciendo anteriormente, solo que no encontraba la medida de este, que era 100.20. Yo había puesto otra medida, pero fue una confusión, entonces ya la acomodé. 120 por el 0.60, eso nos dio un total de 0.72 metros cuadrados. Bueno, a continuación, mucha atención, lo que hice fue sumar todos los resultados. El 10.1376, el 0.2268 y el que acabo de sacar, que es el 0.72 metros cuadrados. Aquí está, 0, no importa el orden. Ok, lo importante es que nos dé el mismo resultado, que nos daría, aquí está, el 11.0844 metros cuadrados. Entonces, al sumar todas las áreas, nos va a dar el total de área de ocupación, que aquí lo anoté, total área de ocupación. ¿Ok? Entonces, como ya sacamos el área de ocupación, vamos a continuar sacando el volumen de las sillas. Como sabemos, el volumen es la multiplicación de largo por ancho por altura. Entonces vamos allí. Las medidas de las sillas ya las sabemos. Entonces sería reemplazar volumen igual a 0.48 metros por 0.44 metros por 0.82 metros. Nos da un volumen igual a, vamos a multiplicar aquí, 0.44 por 0.48 por 0.82 igual a, aquí está, 0.173.1
1,84. Así está. Vamos a anotarlo aquí en el resultado. Metros cúbicos, porque estamos hablando de volumen. Ok, aquí está. Ahora sí, vamos a poner volumen sillas. ¿Qué pasa ahora con este volumen? Como sabemos, son 48 sillas. 48 sillas, ¿ok? Entonces todo lo que está aquí lo vamos a multiplicar por 48, como lo hicimos para sacar el área al principio, por 48 igual a, okay, vamos a hacerlo otra vez del principio. 0.173 184. Ok, sería 48 sillas. Este es el ejemplo, la fórmula que aquí estamos haciendo ya los cálculos. 48 sillas por el volumen de una silla igual a Mi nombre es Johan y a mí me tocó sacar las medidas de la zona de hamaca. Y bueno, las medidas de la base son de 9,5 metros y el radio sería de 4,75 metros. Del tronco central sería, el diámetro de la base sería de 0,30 metros y de altura sería de 2,80 metros. Y de los troncos de las partes periféricas, que son 6, el diámetro de la base sería de 0,14 metros y la altura sería de 1,90 metros de altura. Las medidas de la manga serían 2 metros de largo y 1 de ancho, perdón. Entonces, el área total de la base del círculo es dada por pi por radio al cuadrado. Entonces sería 3,1416 por 22,5625, que eso daría 10,882 metros cuadrados. Sería el área total del círculo. El área ocupada por los troncos sería es dada por pi por el área del círculo del tronco central. Entonces sería pi por 0,15 metros cuadrados. Entonces sería 3,1416 por 0,0225, que eso daría 0,077 metros cuadrados. De los partes de los troncos periféricos es dada por 6 por pi por 0,07 al cuadrado. Entonces sería 6 por 3,1416 por 0,077
0.049, que sería 6 por 0.0154, que entonces sería el área total sería de 0 por 9, perdón, 0.0924 metros cuadrados. El área total del tronco sería la suma de las dos, del tronco central y de los troncos periféricos. Entonces sería 0.0707 más 0.0924, que eso daría 0.1631 metros cuadrados. El área de la hamaca sería 6 por la suma de la suma de los dos, de la altura y la base, que serían 6 por 2, que eso daría 12 metros cuadrados. Entonces el área total ocupada sería la parte de la hamaca y los troncos. El área de las hamacas serían 12 más 0.1631, que eso nos daría 12.1631 metros cuadrados. Es el área ocupada en su totalidad. Y el área útil que nos queda es dada por el área total restando el área ocupada, que el área total es de 70.882 metros cuadrados y le restamos los 12 metros, 1631 metros cuadrados ocupados. Entonces eso nos daría 58.7189 metros cuadrados. Sería el área disponible. Hola, mi nombre es Clau y el espacio de la universidad al cual me correspondía tomarle medidas era un aula abierta. En base a estas medidas que tomé voy a explicarles cómo hallar el volumen, el perímetro, el área y el área libre. Como se puede observar, acá tenemos las respectivas medidas de cada objeto, por así decir, que se encuentra dentro del aula abierta. Tenemos la mesa, el tablero, la silla y las medidas del aula como tal. Ok, dicho esto, se sabe que para hallar el área se debe multiplicar el largo por el ancho. Entonces vamos a empezar con el área del aula. En este caso los valores que tenemos de largo y ancho son los siguientes. De largo tenemos 3 metros con 80 centímetros y de ancho tenemos 3 metros con 61 centímetros. Esto debemos multiplicarlo y el resultado que nos da es 13.718. Este sería el área de nuestra aula. Ahora continuamos hallando el perímetro, que en este caso el perímetro es la suma de todos los lados multiplicada por 2. El resultado de esta operación es 11,02. Continuamos hallando el volumen. Para hallar el volumen se debe multiplicar el largo por el ancho por la altura. En este caso serían los siguientes valores. Una vez tengamos ya los valores definidos, los ponemos en la calculadora y el resultado que nos da es 33,88. Luego de que ya hice este procedimiento para hallar el área, el perímetro y el volumen del aula como tal, voy a seguir este mismo procedimiento para hallar el área, el perímetro y el volumen de todos los objetos que se encuentran dentro del área. Cabe aclarar que esto se puede hacer debido a que los objetos que se encuentran dentro del aula cuentan con la misma forma. Todos tienen forma como de un prisma rectangular, como una especie de caja o cubo alargado. Entonces esto me permite a mí poder seguir
o seguir los mismos pasos o aplicar las mismas fórmulas para todos. Entonces voy a hacer esto fuera de cámara y vuelvo cuando ya tenga el resultado de todas las operaciones. Vuelvo para hallar el área que queda libre del aula. Una vez tenemos los resultados de todas las variables, para hallar el área libre lo que tenemos que hacer es sumar todas las áreas de los objetos y el resultado que nos dé lo vamos a restar por el área total de el. Esto que tenemos aquí es el resultado de nuestra resta. Como yo les comenté anteriormente, luego de que se suman todas las áreas de los objetos que se encuentran dentro del aula, lo siguiente que se debe hacer es restarle ese dígito al área total del aula. En este caso, el resultado que me dio es este que está apareciendo por aquí, que se logra ver bien. Y algo que les quiero decir es que si quieren corroborar esto en la calculadora es muy importante que primero coloquen el resultado de el área del aula, porque luego les ocurre como a mí, que primero estaba colocando este dígito y la calculadora me estaba arrojando este mismo resultado, pero con un menos delante del 11. Y no puede ser así porque no tendría sentido lógico que el área total de X espacio te dé un número negativo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. El resultado del área total de el aula es este que está apareciendo aquí. Hola, buenos días. Mi nombre es Milagro San Juan. El día de hoy les voy a estar compartiendo la actividad de medición de la materia de razonamiento matemático. Pues nosotros nos mandaron a hacer esta actividad con el fin de que desarrolláramos habilidades de imaginación y también trabajáramos el tema del área, volumen y demás unidades de conversión de medidas. Yo escogí el Salón Sierra Nevada Norte 105. El largo del salón es 6.50 metros, el ancho son 6 metros y el alto 2.35 metros. Dentro del salón hay elementos que también me ocupan un área y un volumen y que por ello debemos tenerlos en cuenta para poder calcular el área total, para poder calcular el área ocupada y el área sin ocupar o el área libre. Al mismo tiempo están las sillas, que el largo es de 0.54 metros, el ancho de 0.41 metros, el alto de 0.74 metros y en total el número de sillas, contando la del profe, serían 33. El escritorio del profesor mide o tiene las siguientes medidas y es largo 1.20 metros, ancho 0.60 metros y de alto tiene 0.69 metros. Y por último, el escritorio de los estudiantes, que el largo es de 2.15 metros, el ancho es de 0.40 metros y el alto es de 0.75 metros. Ahora, lo importante es calcular el área del salón. Para ello, recordemos que el área del salón es un rectángulo, porque tiene un lado que es mayor y un ancho que es menor a ese largo. Entonces, Bueno, una vez ya tenemos claras cuáles son las medidas o las dimensiones que vamos a calcular el área del salón, el volumen del salón y el perímetro. El primer paso, en primer lugar, es calcular el perímetro. Recordemos que el perímetro del rectángulo es igual a 2 por la suma del lado y el largo y el ancho de la figura. En este caso reemplazamos los valores y nos quedaría que perímetro es igual a 2 más la suma de 6.5 metros más 6 metros. Eso nos da que la suma del lado por ancho, del largo más el ancho, son 2.5 metros. Y ese resultado lo multiplicamos por 2 y nos da 25 metros. Luego calculamos el área del salón. Recordemos que para calcular el área de un rectángulo es lado por ancho. Y si reemplazamos los valores nos quedaría que 6.5 metros por 6 metros es igual a 39 metros cuadrados. Y si calculamos el volumen, recordemos que para hallar el volumen de un prisma podemos poner
área de la base por altura o lado por ancho por altura. En este caso yo lo hice con esa, entonces reemplazamos los valores 6.5 metros, 6 metros y 2.35 que viene siendo la altura. Y eso nos da como resultado que la multiplicación de estos valores es 91.65 metros cúbicos. Ahora, recordemos que nosotros debemos calcular cuál es el área ocupada por los elementos que se encuentran dentro del salón. En este caso, en primer lugar tenemos la silla, tenemos el escritorio de los estudiantes y tenemos la mesa del profesor. El primer lugar en este caso sería calcular el área de las sillas. El área de la silla viene siendo igual al lado por el ancho, o sea, 0.54 metros por 0.41. Eso nos da 0.2214 metros cuadrados. Ahora, para calcular el área total de la silla, recordemos que no es solo una silla, sino que dentro de mi salón hay alrededor de 33 sillas. Entonces multiplicamos el área que me representa una silla por el número total de sillas que se encuentran dentro del salón y que me ocupan tanto un área como un volumen. Y eso me da como resultado 7.3062 metros cuadrados. Ahora, para calcular el volumen que me representa una silla de manera individual, multiplicamos lado por ancho por altura y eso nos da 0.54 por 0.41 por 0.74. Como resultado nos da 0.163836 metros cúbicos. Ahora ese mismo valor lo multiplicamos por el número de sillas y si lo aproximamos nos da 5.41 metros cúbicos. Recordemos que también ahí está incluida la silla del profesor, pues era o es el mismo modelo que el de los estudiantes. Ahora, para calcular el área de la mesa de los estudiantes, calculamos el área de la mesa individual, o sea, en este caso reemplazamos los valores del largo por el ancho y es 2.15 metros por 0.40. Eso nos da como resultado 0.46 metros cuadrados. Y recordemos que en este salón en particular son 4 sillas por mesa o escritorio. Entonces calculamos las 32 sillas, le restamos una porque recordemos que una es la del profesor y dividimos 32 entre 4 y eso nos da que hay 8 escritorios. Como tenemos esos 8 escritorios, para calcular el área total que me ocupan los escritorios dentro del salón, debemos tomar el área total que me representa una silla por el número de escritorios y eso me va a dar el área total que me ocupan las mesas. En este caso sería 6.88 metros cuadrados. Para calcular el área del profesor, lo mismo. Área del profesor es igual a 0.60 metros por 1.20 metros, que me da como resultado 0.72 metros cuadrados. Ahora, una vez tenemos todas las áreas que me representan una ocupación dentro del salón, vamos a sumar todas esas áreas, el área de la silla, el área del escritorio del profesor, el área del escritorio de los estudiantes. Esas áreas totales las reemplazamos, entonces ponemos el área de las sillas, que es 7.3062 metros cuadrados, más 6.88 metros cuadrados, más 0.72 metros cuadrados. Eso me da que el área total ocupada dentro de los salones es de 14.9062 metros cuadrados. Ahora, para calcular el área libre o el área sin ocupar, que no me representa un área, sino que simplemente permanece al salón, entonces el área del salón total le resto el área ocupada. Entonces reemplazo 39 metros cuadrados menos 14.9062 metros cuadrados me da como resultado que el área libre o sin ocupar es de 24.093
1.8 metros cuadrados. Ahora, para calcular el volumen de la mesa de los estudiantes, tomamos lado por ancho por altura. En ese caso reemplazamos y eso nos da como resultado 0.645 metros cúbicos. Lo multiplicamos por el número de escritorio y eso nos da el volumen total de la mesa de los estudiantes, que es 5.16 metros cúbicos. Multiplicamos el del escritorio del profesor. Lo mismo, el mismo procedimiento, reemplazamos los valores en la fórmula y eso nos da como resultado 0.497 metros cúbicos. Ahora, recordemos lo mismo que hicimos con las áreas. Tomamos 5.41 metros cúbicos, 5.16 metros cúbicos y 0.497 metros cúbicos, que me representan el valor de la silla, de los escritorios de los estudiantes y el del escritorio del profesor. Y eso me da como resultado 11.06 metros cúbicos. Ahora, para calcular el volumen libre, restamos el volumen total de la habitación. Tomamos el volumen total de la habitación y le restamos el volumen ocupado, y eso me da que dentro del salón 105 de Sierra Nevada, el volumen libre o sin ocupar es de 80.59 metros cúbicos. Y bueno,